Empoderamiento del ser humano. Les cuento un hecho. En estos días en Perú, en plena campaña electoral y pandemia mundial, hemos sido testigos que diferentes medios de comunicación masivos y redes sociales desarrollaron una cobertura inusual por días consecutivos sobre un acontecimiento de violencia familiar entre una joven pareja de esposos, ambos personas públicas, ella con más de 20 años de labor como conductora del programa de espectáculo y él con un poco más de 2 años como político joven, alcalde de un distrito de Lima, percibiendo en dichos medios un trato diferenciado, parcializado y desproporcionado a favor de ella, a quien le pedían detalles, que vomite todo, que diga todo lo que acontece dentro de su hogar, que no se deje quitar a su menor hijo, incluso insinuando que ella está sola e indefensa, ser vulnerable frente al supuesto poder del denunciante, subestimando su rol actual que tiene en la sociedad, como es el caso de una fundación a su nombre de ayuda social, así como su constante aparición en los medios de comunicación, configurando por los mismos medios la intención evidente de causar perjuicio a la otra parte, para quien se pedía su vacancia, destitución y hasta la cárcel, sin importar la situación real y emocional de la pareja, menos del hijo menor de ambos, como víctima directa de este conflicto familiar, fomentando el morbo y criticando la entrega de videos que acreditaban los hechos acontecidos. Sin embargo, los mismos medios de comunicación lo transmitían constantemente, mostrando imágenes violentas del mismo, continuando con la distorsión sobre el caso en particular, dándole una cobertura sin límite, quedando grabados en las redes por un tiempo indeterminado dichas informaciones sobre el referido caso, conllevando a un daño social constante mediante los mensajes transmitidos acerca del tema de violencia familiar y dando un mensaje erróneo en el caso de que el varón sea el denunciante, configurando un trato desigual con los varones que hoy sufren violencia física y o psicológica por parte de una mujer. Medios masivos de comunicación en sus programas de información, opinión y de espectáculo difundieron la noticia a través de esos espacios noticiosos, entrevistas y enlaces en vivo sobre lo que acontecía minuto a minuto en una comisaría de nuestra capital, donde participaron en vivo y en directo algunos abogados, periodistas, personas públicas, representantes del Ministerio de la Mujer, así como exministras de la Mujer, también opinólogos, videntes y opiniones diferentes de diferentes personas en las redes sociales, siendo la mayoría de ellas comentarios parcializados sobre el tema, incluso políticos que aprovecharon la ocasión para hacerse notar. Sin embargo, bajo dicho contexto, en lo que a mí respecta, y más allá de haber laborado como juez especializada en un juzgado de familia, y más allá de haber analizado los vacíos existentes en nuestra legislación vigente acerca de la violencia familiar, me pregunto, ¿por qué los medios de comunicación masivas distorsionan la realidad, impartiendo un trato diferenciado, parcializado y desproporcionado en cobertura periodística sobre un hecho de violencia familiar entre una pareja de esposos respecto al actuar, pensar, sentir o expresarse de uno de ellos? ¿Será acaso que los medios de comunicación distorsionan la realidad según sus intereses económicos y políticos, como se reflejó en el alto rating de diferentes programas de la televisión nacional? Además de tratar de destruir la carrera de un joven político opositor al régimen, quien reclamaba a través de los medios de comunicación la mala política sanitaria ante la pandemia, cayendo en la mezquindad de no reconocer su lucha diaria más allá de su trabajo frente a la misma. ¿Acaso un varón, al expresar su sentir o pensar frente a un acontecimiento de violencia física u psicológica en su agravio, será menos humano que una mujer? Recordemos otro hecho que sucedió en el Perú, comparativamente en circunstancias similares de violencia familiar, donde una mujer denunció públicamente ante los medios de comunicación y en redes sociales de haber sido víctima de violencia familiar por parte de su esposo. Me refiero a una denuncia pública que involucró a una pareja de esposos, ella,
una reconocida actriz y comunicadora social por muchos años, hoy candidata al Congreso por un partido político. Él, un político que en ese entonces era alcalde de un distrito de Lima, hijo de un embajador y actual candidato a la presidencia de la República, quien fue denunciado por su referida esposa por violencia psicológica en un proceso de violencia familiar, donde señaló que su esposo era una persona borracha, que se orinaba en la cama, le eructaba en la cara, le decía que no vale nada, que es una porquería de persona, detallando además escenas muy íntimas. Sin embargo, a pesar de que esta denuncia lo hizo público con adjetivos denigrantes contra su esposo, ella no fue criticada cruelmente, ni difamada, ni fue objeto de mofa y comentarios sarcásticos, como sí lo fue en el primer caso, donde el hombre o el varón denunciaba a la mujer. Vale decir, no recibió el mismo trato en la cobertura y difusión por los mismos medios de comunicación masivos y redes sociales. ¿Acaso es momento de comenzar el proceso de empoderamiento del ser humano, reconociendo y mejorando su fortaleza como mujer y varón, reconociéndonos a nosotros mismos en igualdad de condiciones, en derechos y deberes, más allá de un análisis simplista, desde un punto de vista biológico, más allá de creencias y pensamientos que se nos han impuesto dentro del sistema en el que vivimos, para de esta manera ser más reflexivos acerca de lo que significa el ser varón o mujer dentro de nuestra sociedad? Quizá llegó el momento de dejar de distorsionar menos la realidad en base a nuestras creencias y pensamientos que han sido co-creadas con el paso de los años, y que no significa que esta sea la realidad, ni mucho menos la verdad, teniendo en cuenta que el feminismo tiene más de 60 años hablándole a la gente en comparación a aislados movimientos que empoderan al varón u hombre. ¿Acaso no es justo y ponderado que un varón y una mujer ejerzan su derecho de expresar su pensamiento mediante su sentir y haciendo uso de su libertad de acción y expresión libremente para lograr con ello un aprendizaje y seguir evolucionando como persona y familia en sociedad, tratando de vivir en paz y tranquilidad con una mejor justicia social? ¿Acaso no será que nuestras creencias y pensamientos nos hacen infelices por el vacío espiritual y emocional y no nos damos cuenta que somos seres humanos, que estamos en calidad de esclavos dentro de una realidad que se nos ha impuesto? ¿Acaso cuando logremos entender y comprender que las enfermedades físicas, mentales o adictivas deben ser tratadas de la misma forma, sin estigmatizarlas a ninguna de ellas, porque eso nos hace esclavos de nuestra cárcel mental, no nos dejan estar despiertos dentro de lo que llamamos Matrix, en el cual vivimos, y con ello tratar de conectarnos con nuestro ser y desconectarnos con el ego, ya sea por exceso o defecto? Este último, que vive en la apatía, en la tristeza, inclusive en la vergüenza. En la sociedad hay muchas personas que están ancladas en estas tres frecuencias, vibrando en una baja velocidad, no teniendo capacidad para tomar decisiones importantes. ¿Acaso, por el contrario, lograríamos la resiliencia, definido como la capacidad que tiene la persona para superar y afrontar las circunstancias dramáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, una enfermedad o hasta discriminación, etcétera, potenciando la felicidad del ser humano y de esta manera, entre el proceso de empoderamiento, soltando la pesada carga que trae el miedo y lograr el coraje para tomar decisiones que, aunque le lleven a un punto que no tengan certeza de cómo será este nuevo escenario, y tal vez desde ese nuevo hogar o lugar se convierta en una nueva oportunidad para dar testimonio del despertar y lección de vida mediante el aprendizaje significativo por el cual pasaron, siendo un referente en la sociedad como muchas personas lo han logrado a través de los años, tratando con ello ser mejores seres humanos y educando a nuestros hijos y enseñándole a desarrollar su capacidad de análisis, reflexión y empatía acerca de los hechos
acontecimientos y problemas de la vida, con el objetivo de ser o que acarreen menos traumas para luego alcanzar un empoderamiento en nuestra calidad de ser humano en una sociedad más justa y equitativa. Y termino preguntándome, ¿habrá llegado el momento de empoderar al ser humano tomando conciencia y despertar frente a lo que acontece en el mundo por la pandemia y el costo social que éste representa, la pérdida de millones de vidas, el menoscabo de la economía familiar y la crisis económica que afrontan los países del mundo?